Que el Santo de Israel ilumine tu vida, te dé sabiduría, te dé inteligencia y tomes decisiones correctas en este tiempo. Tenga la prudencia de discernir qué es lo que agrada al Todopoderoso y qué no le agrada, y actúes de manera coherente con tu fe. Que tu fe sea aumentada en este tiempo. Estamos en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 3. La palabra de Dios dice así: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu Santo, el Espíritu, por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra. Saben, mis amados, a veces las sutilezas, las palabras sutiles, tiernas y amorosas, son de mucho beneficio, de mucho provecho para edificar a otros. Pero otras veces, como es en este caso, donde Pablo trata a los hermanos de la iglesia como torpes, brutos, necios, sin raciocinio, descabellados, descabezados, desmentizados. A veces esas durezas, la crudeza de esas palabras son necesarias. Y yo tengo por decirle que Pablo no los trata simplemente de esta manera por ofenderles, en absoluto. Óigalo bien. Pablo les ama realmente. Les ama como a hijos. Y a veces, como en este caso, hay que tocar las fibras del corazón del creyente para que realmente reaccione, para que recapacite, para que vuelva en sí. ¿Cuál es el problema? El problema es que la iglesia de Galacia había caído en las redes del encantamiento, del espiritismo, de la magia. Había caído en un sinnúmero de mezclas de prácticas rituales que a nada le conllevaban. Además de pretender judaizar, los líderes que tenían en ese momento, los maestros, entre comillas, que tenían, lo único que les importaba realmente era su dinero. Y entonces a la iglesia de Galacia, estos líderes, estos maestros, estos ayos les permitían hacer lo que les diera la gana, entre otras cosas. Por eso Pablo les dice abiertamente: ¿quién los embrujó? Sí, la palabra ¿quién los fascinó? Es quien los metió en una burbuja, quien los encantó, quien los hechizó, quien los hizo entrar en un trance totalmente diferente. ¿Quién les permitió, quién les hizo entrar en un mundo desconocido e improvechoso para la verdadera espiritualidad? Eso es lo que Pablo le está preguntando a esta iglesia. Aún más,
¿Quién es aquella o aquellos que los están llevando por el despeñadero, que los están apartando de la verdad, que no les permiten obedecer la verdad? Mis amados, la iglesia de Galacia era una iglesia en crisis. Sí, era una iglesia en crisis, y la crisis fue generada por aceptar a maestros con apariencia de fe, con apariencia de espiritualidad, con apariencia de cristiandad, pero lo único que hacían era desviar el corazón y la mirada de Cristo Jesús. Por eso Pablo dice abiertamente: a ustedes les hemos presentado a Jesucristo claramente como crucificado, como aquel que murió, como aquel que derramó su sangre por el perdón de nuestros pecados, como aquel que nos redimió de la maldición del pecado, como aquel que nos permite reconciliarnos con el Padre. No tienen que caer en los lazos de la ritualidad, insisto en esto. No tienen que caer en los lazos de prácticas de ocultismo. No. Si Cristo ya fue presentado entre ustedes, esto quiere decir que ustedes tienen que haberse apartado hace rato de esas prácticas que venían haciendo antes. ¿Qué hace todavía leyendo el horóscopo? ¿Qué hace todavía viéndose la suerte? ¿Qué hace todavía leyendo el tarot? ¿Qué hace todavía consultando médiums y espiritistas? ¿Sabe? La iglesia de Galacia, una iglesia amada por Pablo, porque les habló con dureza, pero simplemente porque les amaba. Esto es como cuando se sacude a alguien para que recapacite. Esta iglesia que fue hecha libre estaba volviendo atrás. Óigalo bien. Entonces Pablo les deja claro y les pide que establezcan, que analicen, que establezcan una analogía. Cuando ustedes recibieron el Espíritu Santo, ¿lo recibieron mediante un ritual? ¿Tuvieron que encender velas? ¿Tuvieron que dar dinero para recibir el Espíritu Santo? ¿Tuvieron que someterse a alguna práctica litúrgica extraña? Cuando ustedes recibieron el Espíritu Santo, ¿cómo fue que lo recibieron? Es lo que Pablo pregunta. ¿Sabe? Esta iglesia no solamente recibió el mensaje de Cristo, esta iglesia recibió el Espíritu Santo. Y Pablo dice, lo recibieron sin conocer la ley de Moisés. Lo recibieron sin rituales. Lo recibieron sin ceremonial, sin ningún acto de ceremonialidad, inmersa en la ritualidad. No estaban sumergidos en el judaísmo. No lo recibieron mediante una religión. No.
Y cuando recibieron el Espíritu Santo, lo recibieron mediante la fe en Cristo Jesús. No hay otra forma de recibir el Espíritu Santo. Aquellos que se sumergen en la ritualidad del judaísmo, en la ritualidad de cualquier religión, no tiene tiempo para recibir el Espíritu Santo. Sus ojos están velados. Hay un manto de oscuridad que no les permite avanzar, que no les permite sentir, que no les permite escuchar, que no les permite recibir el Espíritu Santo. Esta es una realidad. Yo no sé si está entendiendo en esta mañana, pero hay aquí una palabra que muestra claramente que para recibir el Espíritu Santo solo hay que recibir la fe en Jesús. Solo hay que creer en Jesús, en aquel que fue crucificado, en aquel que murió por nuestros pecados. Y es allí donde Jesús deja claro que mediante esta fe recibiremos el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos guiará hacia la plenitud de la verdad. Él nos guiará hacia el pleno y completo y perfecto entendimiento de los misterios de la revelación de Cristo. Pero cuando a la fe, cuando a la fe en Cristo Jesús, cuando a la obra del Espíritu Santo queremos añadir rituales, óigalo bien, religiosos, que en su mayoría son añadiduras a la palabra, o simplemente producto de un sincretismo religioso, simplemente producto de una mezcla de religiones. Entonces lo que hacemos es apagar la llama que el Espíritu Santo, mediante la fe en Cristo Jesús, ha encendido en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Tan torpes son?, pregunta Pablo. ¿Tan estúpidos son? Qué tremendo esto. ¿Sabe? Nunca verá a los líderes de la idolatría cargar un ídolo. Nunca verá a los líderes de la idolatría rezar en secreto. No lo harán, porque en su mayoría saben que eso no es correcto. Esto lo dejan para la gente común y corriente. Estos rituales, estas prácticas cultuales y rituales, las dejan para la gente que no entiende, para la gente que no comprende. Por eso Pablo le pregunta a la iglesia de Galacia: ¿cómo no pueden entender? ¿Cómo no pueden ver? ¿Cómo no pueden discernir? Lo que Pablo pregunta, y es un asombro de Pablo luego de haber conocido la verdad. ¿Cómo se van a dejar envolver? ¿O van a permitir que esa verdad sea envainada, envuelta, cubierta con un sinnúmero de engaños y de mentiras que no les permiten avanzar? ¿Sabe? La iglesia de Galacia, una iglesia poderosa en la fe y en el poder del Espíritu Santo, Pablo la está viendo estancada. Que tu fe no se estanque. Que tu relación con el Espíritu Santo no se quede en un encendido y apagado permanente, en un stand-by. No. Que puedas tener claridad, avanzar en la fe y que evolucione
de manera coherente con la fe, tu espiritualidad. Que salgas de comportamientos y prácticas torpes, necias, innecesarias, que a nada conducen. Óigalo bien. A nada conducen. Y que puedas estar en la perspectiva correcta. Tal como Pablo le dice a la iglesia de Galacia: habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Esto es, ¿vas a volver atrás? ¿Vas a volver atrás? ¿Sabe? Aquí veo que Pablo baja un poco el tono. Así lo percibo. Baja el tono en el ánimo de que esta iglesia vuelva en sí, de que esta iglesia recapacite. Y les dice: han padecido persecuciones, han derramado sangre, han puesto algunos mártires. ¿Y para qué? Para caer en los lazos de aquellos que los han matado y creer conforme a la fe de ellos, de aquellos que los han perseguido y los han torturado. No puede ser, dice Pablo. No puede ser. Entonces, Pablo aquí dice: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Es un llamado a la iglesia de Galacia. Es un llamado a la iglesia de Cristo. Apartarse de la ritualidad, de no dejarse seducir de ninguna religión, y avanzar en el contexto y el valor principio de la fe en Cristo Jesús, que de una u otra manera permite que nuestro espíritu se una, se acople con el Espíritu de Dios. Que esta palabra en esta mañana realmente edifique tu vida y te aparte de toda práctica de ocultismo, de toda práctica de idolatría, de toda práctica religiosa, y que te vuelvas al verdadero Dios. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.